Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para cómo facilitar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Desarrollamos este programa que se denomina Criterio Fiscal Digital, donde en conjunto compartimos los temas que el contador publica dentro de su plataforma en el Diario de Coahuila, donde tiene por ahí una columna. Y pues obviamente la intención es aterrizar en temas digitales todos los temas que el contador por ahí publica en el Diario de Coahuila. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, don Robert. A la orden tenemos ahí unos temas muy interesantes de tipo fiscal que compartir con todos ustedes. Excelente, contador. De hecho, estamos viendo algunos temas previo a iniciar la sesión. Traemos, obviamente, varias novedades o varios temas importantes. Por ejemplo, hay novedades relacionadas con el tema de la retención del 6% del IVA, a unos cambios que están surgiendo por ahí. Está también por ahí el IVA por importación, por uso de plataformas digitales, que también es algo muy recurrente, nuevo que está pasando, donde pues, obviamente el gobierno está haciendo cambios. Y por último, algo también que le está repercutiendo a muchas personas, el tema de la negativa del SAT a devolver impuestos. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Ojalá y pues obviamente sean de su agrado. Y pues no sé si quieres que iniciemos con el tema principal, contador. Claro. Bueno, vamos a retomar un tema que ya hemos comentado en otras emisiones y tiene que ver con la retención del IVA del 6%. Lo habíamos dejado un poco, quizá por ahí se suspendió un tanto este tema por la cuestión de la emergencia sanitaria, pero pues hay ahora sí que novedades, hay nuevas noticias en esta materia de la retención y se da en un ámbito en la página del SAT, en la parte donde se publican las resoluciones favorables a los contribuyentes. Ustedes entran en la página del SAT, van a buscar por ahí ese apartado, muy interesante para ver cuáles serían las resoluciones favorables. ¿Qué quiere decir? Hay contribuyentes que presentaron su caso ante el SAT y les están respondiendo de manera favorable estos cuestionamientos. Entonces, en ese apartado, precisamente acaban de publicar un tema relacionado con la retención del 6%. Y básicamente en las respuestas que está dando el SAT, llega a la conclusión que no se hace la retención del 6%, pero se ubica en dos situaciones. Una de ellas es, se lo voy a leer más o menos como lo plantea en la misma página. Dice, soy una persona moral y requiero los servicios de los socios o agremiados, algunas de las asociaciones de intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores de la música y sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor. La pregunta es, ¿debo retener el 6% por la contraprestación por dichos servicios? En pocas palabras, como que contrató ahí un grupo musical, ¿no? Y la pregunta es si esa prestación de servicio lleva o no lleva retención. La respuesta del SAT es de que no lleva retención, en virtud de que estas asociaciones de intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores de la música, no prestan un servicio personal, además que tienen un tratamiento específico en la resolución miscelánea para 2020. Pone como fundamento la regla 276 de la miscelánea y hacen una segunda pregunta. Dice, en este caso es una persona física con actividad empresarial que habitualmente contrata los servicios de plataformas tecnológicas de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos, tipo el Uber o el Rappi, ¿no? Por ejemplo. La pregunta es, ¿debo retener el 6% por esos servicios? La respuesta del SAT es de que no lleva retención, toda vez que no se trata de un servicio personal y que además es un tratamiento específico en miscelánea, específicamente en la regla 3.11.11 miscelánea. Entonces, en estos dos cuestionamientos podemos observar cómo la autoridad, en este caso el SAT, está dando respuesta a preguntas expresas de los contribuyentes y llega a la conclusión que no lleva retención. No lo podemos generalizar, es decir, no podemos decir que en todos los casos no lleva retención. Hay que recordar que hay muchos criterios al respecto, muchas dudas todavía a estas fechas, después de 6 meses,
todavía hay muchas dudas respecto a si llevan ciertos servicios la retención o no. En estos dos casos específicos es hablando de músicos, prácticamente la contratación de grupos y el pago de servicios de transporte de pasajeros o entrega de alimentos preparados. Lo que vemos aquí, don Robert, es de que hay dos elementos que son similares. Uno de ellos es de que no hay una prestación de servicios de personal, que eso es, desde mi punto de vista, es la parte medular en este y en todos los casos prácticamente, para efectos que no lleva retención, es decir, que no se ponga a disposición personal al usuario. Y la otra es de que hay un tratamiento específico. En el caso de los compañeros que se dedican a esto de la música, pues hay una regla que dice cómo pagan ellos sus impuestos, que es la regla 276, y en el caso de los servicios de entrega de alimentos preparados y de transporte terrestre a través de plataformas tecnológicas, pues sabemos que ya hay un nuevo esquema de esto de las plataformas digitales. Entonces, bajo estos argumentos, esos son lo que vemos de que la autoridad está tomando en consideración. Es importante, a lo mejor no son casos generales, sino son muy específicos, hablando de la contratación de grupos musicales y el pago de servicios de transporte a través de las plataformas digitales, pero pues sí, la idea es de darnos cuenta cuáles son los criterios que está tomando el SAT para definir si lleva o no lleva retención. Aquí lo importante sería que si queremos obtener una decisión o cuando menos una noticia de parte del SAT, hay que presentar una consulta. Es decir, la única manera de que nos puedan responder de manera con sus fundamentos y demás, sería que el mismo contribuyente presente una consulta real y concreta ante el SAT y esperar la respuesta. Entonces, es una noticia buena a medias, vamos a llamar de esa manera, porque solamente son dos casos de los N casos que hay, ¿verdad? Porque estamos hablando, por ejemplo, qué pasa si el transporte no es a través de plataformas digitales, por qué el que es a través de plataformas digitales no lleva retención y por qué si yo presto el servicio de transporte fuera de las plataformas digitales, por qué sí lleva retención. Por ejemplo, nos da lugar todavía a más criterios que todavía no están definidos, o personas que prestan el servicio de comedor en las empresas, por qué sí lleva y por qué cuando lo entregas a través de estas aplicaciones no lleva. Entonces, pues sí, podemos decir que es una noticia buena, así que a secas. Falta pues ver un poco más ampliamente el criterio del SAT en ciertos casos, por qué en estos casos sí y por qué en otros casos no. ¿Cómo la ves, don Robert? Pues bien, Conta, de hecho, me recordó lo que platicábamos de forma inicial en el tema de la retención de los IVAs cuando recién que surgió, y comentábamos que, entre comillas, cada caso es especial o es único, que en teoría tendría que analizarse cada caso en lo individual para saber cómo se puede aplicar. Y en este caso, Conta, específicamente se complementaría diciendo que al final del día lo que importa, entre comillas, es lo que el SAT diga. Entonces sí va a ser importante adicional que cada vez que tengamos ese tipo de dudas, de entrada pues se consulte con el fiscalista, y me refiero a saber qué opina, en este caso, su asesor fiscal. Y adicionalmente a eso, pues obviamente si en conjunto se determina que es bueno que el SAT de su opinión, pues obviamente se haga ahí la consulta directa al SAT para que pues se siente el precedente de cómo podría estarse manejando, cómo debería estarse manejando. Y obviamente la distinción que tú comentas ahorita, que qué raro, o bueno, no qué raro, cómo se pueden ver diferentes el tema del comedor y a lo mejor al tema de lo que se entrega por reparticiones a través de las plataformas como Rápido, como Uber Eats, cosas por el estilo, ¿no? Así es, y como el transporte, yo no veo la diferencia entre que te contrate vía plataforma digital el transporte y que lo haga de manera directa, o sea, esa diferenciación. Entonces, pues bueno, a lo mejor podemos decir que nos da elementos adicionales o pues ahora sí esperar una explicación porque en unos casos sí, porque en otros casos no, si prácticamente se dedican a lo mismo con la diferencia de que hay o no una plataforma digital. Entonces, Sí, sí. pues bueno, son temas que seguramente vamos a estar analizando próximamente.
Es correcto, contador. ¿Cuál es el Bueno, siguiente tema que te gustaría ver, contador? claro, bueno, seguimos con el tema del IVA, pero en la cuestión de las plataformas digitales, el tema de la importación. Es un tema, bueno, ya hemos estado platicando de que a partir del 1 de junio, pues ya hay un nuevo esquema de tributación para aquellas personas que a través de plataformas digitales realizan algunas actividades empresariales, como precisamente son el tipo de transporte terrestre de bienes o de alimentos, la comercialización de productos a través de estas plataformas digitales o la prestación de un bien, es decir, la renta de bienes a través de aplicaciones digitales tipo Airbnb, por ejemplo. Sabemos que a partir del 1 de junio hay un nuevo esquema tributario, haciendo un antecedente. Esto quiere decir que aquellas personas que realicen este tipo de actividades, pues bueno, el dueño de la plataforma los va a tener que controlar, van a tener que entregar sus datos, su RFC, domicilio, etcétera, para efectos de hacer el cálculo de la retención. Que pudiera, si yo realizo alguna actividad, vendo algún producto a través de estas plataformas digitales, vamos a pensar que puede ser Amazon o Mercado Libre, y no le doy los datos al dueño de la plataforma, pues me van a retener el 20% de materia ICR más el 16%, realmente me van a retener el 36% si no le entrego los datos. Bueno, sin embargo, este no es el tema principal, estoy haciendo un antecedente. El tema principal aquí es de que la cuestión es de que se está obligando a aquellas empresas o los dueños de las plataformas que son residentes en el extranjero. Los que son residentes en México, pues no hay problema, pero los que son residentes en el extranjero, pues se les está obligando a que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes en México, que tengan un representante legal en México y que tengan un domicilio en México. De tal manera que aunque sea un residente en el extranjero, tendrá que hacer ese trámite. Bajo esa circunstancia, bueno, los residentes extranjeros que manejan estas plataformas digitales se inscriben, tienen un RFC mexicano y empiezan a hacer todo este tipo de retenciones aquí en México. El problema sería qué va a pasar con aquellos casos en que el extranjero no se inscriba en el RFC y tampoco obviamente tenga un representante en México ni un domicilio. Obviamente pues no va a retener el impuesto. En ese caso, el SAT establece a través de las disposiciones de la ley del IVA que va a aplicar un pago, en este caso del IVA, del 16%, por el lado de la importación de bienes o servicios. Me explico un poco más. De manera, podríamos esperar que de manera normal, vamos a pensar en un Amazon que sea residente en el extranjero, no se inscriba en el RFC mexicano, pero que yo realizo operaciones a través de la plataforma digital de Amazon. ¿Qué va a suceder ahí si Amazon no se inscribe? Para empezar, el SAT va a publicar en su página cuáles son los prestadores de servicio de plataformas digitales que están registrados. Aquellos que no están registrados, ¿qué va a suceder? En primera instancia podemos pensar, qué bueno que no se inscriba porque no voy a pagar impuestos. Si no se inscribe en el extranjero, yo no pago impuestos. Pues no. Resulta ser que en esos casos me van a echar la pelota a mí. O sea, yo, el usuario del servicio a través de plataformas digitales, voy a tener que pagar ese IVA, el 16%, por concepto de importación de bienes o servicios. Por eso fue algunas modificaciones que se presentaron en la ley del IVA, en donde precisamente se advierte que si el extranjero omite inscribirse, no me escapo de pagar impuestos. Al final de cuentas, o lo pago a través de la plataforma digital, en el caso que se inscriba, o yo directamente voy a tener que pagar ese impuesto. Va a ser, en principio, un poco difícil para la autoridad, pues, de que me lleguen a fiscalizar. Tener que hacer algún tipo de procedimiento para poder fiscalizar a esas personas, pero a fin de cuentas,
El día que me encuentren que hice operaciones a través de plataformas digitales y que no me reporté con el SAT con el 16% de IVA, pues ya me van a requerir directamente, oye, tú hiciste operaciones a través de plataformas digitales y ahora resulta ser que como la plataforma digital nos inscribió, tú eres el obligado a pagar ese IVA en este concepto por importación. Entonces, sí es muy importante esto, Robert, se está escapando un poco del radar, se está enfocando mucho a las retenciones, como comentábamos previo a la emisión, de que ya algunas plataformas ya anuncian estas retenciones, pero se nos escapa un poco el tema, ¿qué pasa si la plataforma no se inscribe? Pues ahí el usuario del servicio directamente va a ser el causante del impuesto. Esa parte, pues aunque está en la ley, no se le ha dado mucha publicidad y pues es importante reconocerlo porque en el momento en que la autoridad me llega a hacer una revisión y que se dé cuenta que estoy realizando operaciones a través de estas plataformas, va a ir sobre mí porque el extranjero no se inscribió, entonces el causante va a ser quien está utilizando ese servicio. No sé si lo habían preguntado o lo habías por ahí observado, don Robert. Sí, contamos nada más. De hecho, incluso ahorita que lo comentas, me queda la duda de si te refieres al usuario como la persona que usa la plataforma para vender sus productos o servicios, o te refieres al usuario, la persona que compra a través de las plataformas los productos o servicios. Sí, el que compra directamente, o sea, porque finalmente él es, ejemplo, específicamente el IVA, pues él está cobrando el IVA por importación, él está importando, ¿sí? Él está importando, entonces, pues sí va a haber un tema ahí que a lo mejor en principio va a ser difícil, porque obviamente no se va a externar de manera rápida, por llamarlo de alguna manera, pero eventualmente pues va a quedar registrado a lo mejor esa operación en algún lado, en mi cuenta bancaria, en algún lado, puede fiscalizarse y daría lugar a que me reclamen el impuesto a mí. Entonces, esta parte creo que no se le ha dado mucha publicidad, insisto, y sí sería bueno tomarlo en consideración. Inclusive, don Robert, inclusive platicábamos hace rato que pues por ahí dentro de lo que tenemos previsto, a lo mejor en las próximas semanas, es un tema relacionado con esto de las plataformas digitales, don Robert. Es correcto. Sí, básicamente comentábamos de que tal vez va a ser necesario que se haga algún tipo de seminario donde abordemos más a fondo ese tema de plataformas digitales, obviamente pues, para ver cómo se van a ver afectadas las personas, incluso el tema de la propia emisión tal vez de documentos fiscales digitales que amparen las operaciones, ¿no? Es correcto, entonces sí es interesante, pues tiene sus asegúnes, es un tema que pues ahora sí que novedoso y que pues nos va a estar afectando al final de cuentas, inclusive como usuarios, si resulta ser que la operación con el que lo estoy haciendo no está cumpliendo con estas disposiciones, muy seguramente esas retenciones que le está haciendo el dueño de la plataforma me las va a trasladar. Esto quiere decir que los precios se van a inflar. Muy seguramente esto ya está pasando, don Robert. Sí, semejante a lo que pasó, por ejemplo, con las plataformas de streaming, como en el caso de Netflix, que ya te empezaron a cobrar, en este caso, el impuesto que es el IVA. Y pues obviamente en teoría, como platicamos en su momento, ellos también tendrían que darse de alta ante la autoridad para obviamente hacer entrega de ese IVA que se está cobrando, ¿no? Yo supongo que la intención es que todas las plataformas o todos los medios digitales que sirvan para comercializar pues van a caer en lo mismo. El chiste es que se vayan alineando entonces en este caso a lo que la autoridad requiere, ¿no? Es correcto, muy bien. Bueno, aprovechando aquí para hacer nada más un intermedio, si gusta pasarnos sus datos aquí están en pantalla, igual para los que nos escuchan en el podcast, que sea pues igual de viva Claro. voz, contador, si puede, por favor. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, cualquier información, cualquier comentario, se los agradezco a través del WhatsApp. Pueden enviar algún mensaje al 844-419-2382. Me pueden enviar ahí algún comentario a través de mi correo electrónico, jayax@saltilloasesores.com.mx. En el Facebook me encuentran como Jorge Ajax y en el Twitter como @taxman_saltillo. Perfecto. También recordarles que el conjunto del contador y yo pues tenemos esta transmisión en vivo en Facebook, pero que también
se repite en este caso a través de podcasts, que son plataformas de streaming digital. El contador tiene un podcast que denominó Criterio Fiscal Digital como tal. Él se puede buscar ahí en Spotify, por ejemplo, lo encontramos. En el caso de nosotros como Bobicom, nos pueden encontrar en el Facebook como Bobicom, así como tal, SADCB, o en mi Facebook personal, que es Jesús Roberto Valdés Padilla. Mi correo electrónico es roberto.valdez@bobicom.net. El WhatsApp 844-162-3159. Y yo tengo en lo particular un podcast donde también subo esta información de criterio fiscal digital denominado Contador 4.0. Ahí, además de las cosas que vemos aquí con el contador Jorge, vemos obviamente temas relacionados con los sistemas CompaKey, de los cuales somos distribuidores máster. Aprovechando, contador, para hacer un comercial, la semana que entra, el día jueves, voy a tener por aquí una transmisión de un evento que vamos a tener denominado Oportunidades para la Industria 2020. Es un evento, pues obviamente, con temas industriales, donde vamos a ver que obviamente derivado de la crisis generada por el COVID, obviamente también se pueden ver soluciones adicionales que incrementen la productividad de las empresas, ¿no? Es el cómo atacar en ese sentido, pues obviamente, este periodo de crisis y tratar de voltearlo para que sea un periodo de oportunidades también. Ok. Muy bien, contado. No sé si te parezca bien que continuemos Sí, con el tema claro que final. sí. Y bueno, el otro tema tiene que ver con precisamente lo que comentabas al principio del diario de Coahuila, donde pues todos los lunes ustedes pueden ver, ya sea de manera física o de manera digital, pues todos estos temas que estamos comentando, específicamente de los rechazos de devoluciones por parte del SAT, se publicó el lunes pasado. Ustedes lo pueden ahí rescatar de la parte digital en el portal del diario de Coahuila. Y bueno, resulta ser que pues todavía es fecha de que se están presentando declaraciones anuales de personas físicas. Hay que recordar que hubo una prórroga hasta el 30 de junio. El tema es de que ahí seguramente leyeron una nota que salía en días pasados que, si bien es cierto, están devolviendo, me refiero, sí están regresando saldos a favor, pero hay más de 1 millón de devoluciones solicitadas que obviamente no las devolvieron, o sea, no las han devuelto, ¿no? Entonces, aquí precisamente ese es el tema que se está abordando, en donde pues precisamente la autoridad en algunos casos le llaman inconsistencias, pero debido a que los datos que tienen en su base pues no concuerdan, y pues de alguna manera prácticamente lo que nos dicen es de que no me van a devolver, porque mientras que esa explicación no se haga la aclaración correspondiente, pues me van a dar largas en la devolución del saldo a favor del impuesto de la renta. Y precisamente aquí es donde traigo a la memoria una resolución de los tribunales que data del 2006, hace rato, y pues, pero sigue estando vigente, ¿no? Porque al final de cuentas lo que nos dice que esta resolución de los tribunales es de que en el caso de que la autoridad pues haga un rechazo en cuanto a las devoluciones de impuestos, y que pues prácticamente el origen es una inconsistencia que no es del mismo contribuyente, no es del mismo trabajador, sino es de su retenedor, es decir, de su patrón, pues no procede a hacer ese rechazo, porque realmente yo como trabajador, pues no depende de mí los datos que mi patrón suba o calcule o esté enviando de manera probablemente errónea, o no la suba, simplemente no la presente. Bueno, ya es una cuestión que escapa a mi facultad como persona física, y no es, ¿por qué me lo requieres a mí? Requiéraselo al retenedor, pero en vía de mientes a mí me devuelve. O sea, no, yo sí que yo no tengo la culpa que el retenedor, o sea, es el patrón, haya subido datos erróneos, no los haya subido, los haya subido parcialmente, o finalmente no concuerden con los datos que yo estoy declarando. Entonces, creo que esa parte se hace muy interesante y muy actual, porque realmente muchos de estos casos de los rechazos a eso se refiere. Entonces,
Creo que esta parte es muy interesante traerla a la memoria porque pues sería una manera de podernos oponer, por llamarlo de alguna manera, o cuando menos hacer un tipo de reclamo a la autoridad, porque los datos, esos no los presento yo, los presenta mi patrón. Entonces, sí es importante hacer esa aclaración, don Robert. Bueno, pues aprovechar, ahorita tenemos aquí en pantalla la publicación ahí precisamente de la página web de El Diario de Coahuila, donde específicamente se ve lo que tú comentas acerca de esa resolución del 2016, 2006, perdón, o sea, tiene ya 2006. incluso muy buen rato. Muy buen rato, sí. Obviamente se puede aprovechar por ahí para sustentar esto. La realidad es que pues, obviamente la autoridad está batallando, entre comillas, para el tema de los impuestos, porque pues, se tendieron un poquito a bajar por el tema de la pandemia. Sin embargo, está haciendo esfuerzos adicionales, una por no soltarlos tan fácilmente, que es este tema de las no devoluciones, y el otro, pues, incluso por el tema de traer o de hacer convenios para pago de impuestos de las grandes empresas. Por ejemplo, hay un caso ahorita del tema de Walmart que llegó un convenio de pagar una cantidad importante de impuestos, Y y FEMSA, así ¿no? cada uno de ellos, ¿no? Sí. Que también, bueno, tomo ahí un poquito el comentario que haces porque aunado con esa nota, seguramente lo han leído, pues de que ahora hay una queja, por llamar de alguna manera, de que ese tipo de acercamientos o de buena voluntad de los contribuyentes en pagar esos montos, pues no es tan de buena voluntad. Realmente lo que se está trascendiendo prácticamente en estos días es de que no fue un acto de buena voluntad, sino fue hacerle manita de puerco, y por eso se habla hasta de terrorismo fiscal, es decir, que realmente lo que sucedió es de que hay una amenaza, inclusive de tipo penal, para efectos de que estas empresas puedan hacer esos pagos. No necesariamente que hayan sido omisos en el pago de impuestos, sino simplemente hay una diferencia de criterio entre el contribuyente y el SAT, y obviamente esos casos están ante los tribunales. No es que sea un acto de omisión con conocimiento, sino simplemente es una diferencia de criterio y obviamente el juez es el que va a decidir. Pero obviamente que lo que se está sucediendo es, ¿sabes qué? Oye, no te pelees, porque si no pasas por esta puerta, pues ya hay un tema ahí de cuestión de tipo penal, y más bien eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte, don Robert. Sí, obviamente va relacionado el tema el cobro de los impuestos, otra vez como tú dices, sea que sean correctos o no, la forma como esté haciendo, y el tema de no soltar el flujo que se tiene a través de poner trabas. O sea, es muy tonto, entre comillas, al menos a mi percepción, y supongo yo que también para la gente que no le están devolviendo el impuesto, que por errores de alguien más, y en este caso hablamos tal vez de un patrón o de una falla en cálculos o en sistemas o en lo que tú quieras, no se les esté regresando el impuesto al cual tienen derecho, ¿no? Simplemente, pues obviamente es ir pues obviamente contra el que comete el error y no contra la persona que pues tiene el derecho a su devolución. Y pues obviamente es un tema de darle largas a poder hacer esa devolución. Sí, seguramente a ti te ha tocado ahí ver casos de esos, Robert, timbrados de CFE de nómina erróneos, dobles o falta de timbrado. Pues yo creo que te han tocado muchos casos de esos, ¿no, Robert? Sí, es muy recurrente y por eso ahí se hace la observación, porque la realidad es que no, o sea, es algo que es muy común que pase muchas veces porque las personas que operan el sistema pues, obviamente no son expertos es real en cuanto a la operación, les falta ahí cierta mejor capacitación o uso, e incluso a veces el entendimiento contado, porque también es común que los temas fiscales estén cambiando recurrentemente y que pues, obviamente sea más difícil para la gente entender cómo operan los mecanismos de trabajo de ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, sí es común que pase, sí es común que haya errores, y pues aquí lo malo es que el que está pagando los platos rotos propiamente es el trabajador que está pidiendo la devolución o la persona física que está pidiendo la devolución, ¿no? Es correcto, don Robert. Muy bien. Muy bien, contamos, pues vamos a aprovechar, aquí está la presentación de la invitación, es el jueves que viene, es el jueves, déjenme les digo la fecha exacta, es el jueves 11. Tal vez en la mañana tengamos primero por aquí criterio fiscal digital y posteriormente en la tarde tendríamos ya este evento, oportunidades para el industria 2020. El registro es por correo electrónico o al WhatsApp, ya les comentaba ahorita.
es contacto@bobicon.net, es el correo, o a mi WhatsApp personal, 844-162-3159. Como quiera, aquí aprovecho para mostrarles la invitación. Aquí están abajito los datos de, del temario y de la exposición. Entonces, para que si son gustosos en asistir, pues ahí están los datos a la mano. Como quiera, recuerden que estas transmisiones de Facebook se guardan por aquí en Facebook, también se vuelven a subir a YouTube, y como comentamos, el contador tiene por ahí su podcast denominado Criterio Fiscal Digital, y existe el podcast de nosotros, que es Contador 4.0. No sé, ¿tengas algún comentario adicional, contador? Pues nada más, don Robert. Seguramente la próxima semana vamos a hablar de temas también muy interesantes en materia fiscal. Les adelanto algo para efectos así de tener ahí esa referencia. Uno de los temas que vamos a tocar es la obligación de las empresas, de las personas morales, de presentar un aviso al RFC respecto a sus socios. Nos quedan ya menos de 30 días, bueno, de aquí al 30 de junio, para presentar ese aviso, y pues va a ser importante conocer qué, cómo y cuándo, qué pasa si no lo presento, etcétera. Entonces, de eso vamos a platicar, entre otras cosas, don Robert. Perfecto, por aquí nos veríamos nuevamente la semana que entra. Obviamente esperamos que les haya gustado la información que compartimos hoy con todos ustedes. Les recordamos que si ustedes consideran que esta información es de utilidad para alguien más, pues obviamente los invitamos a que se la compartan. La intención es poder aterrizar la información fiscal, en este caso, con la que contamos, pues en palabras más accesibles para todos, y que pues obviamente más gente tenga este acceso a esta información. Control, pues obviamente muchas gracias por tu tiempo, y pues por aquí seguimos en contacto para seguimiento de los pendientes. Claro que sí, don Robert. Nos Un vemos. saludos a todos, cuídense mucho, nos vemos. Adiós.